El sol abrasaba sin clemencia la tierra seca del norte mexicano, donde el polvo rojo se mezclaba con el olor a pólvora y carne quemada. Una caravana había sido atacada al amanecer, yacía ahora en silencio absoluto, como si el desierto mismo se negara a recordar lo que allí había ocurrido. Carretas volcadas, cuerpos mutilados, caballos desbocados. Aquel era el precio de cruzar territorios donde las fronteras no existían más que en los mapas de los poderosos, pero entre los restos humeantes, un sonido suave rompía el silencio, un llanto ahogado, débil, casi imperceptible. Era el gemido quebrado de un bebé. Cubierto de sangre, envuelto en una manta desgarrada, yacía junto al cadáver de una mujer joven, su madre, con el pecho abierto por una lanza. Nadie se acercaba. El viento caliente soplaba con desdén, alzando pequeñas columnas de arena alrededor del pequeño cuerpo. Unos zopilotes ya empezaban a girar en círculos, olfateando la muerte como si fueran guardianes impacientes de la descomposición. Fue entonces cuando aparecieron ellos. Un grupo de jinetes apache cruzaba el horizonte. Eran guerreros curtidos por el sol y la guerra, sus rostros firmes como piedra, sus cabellos largos trenzados con cuentas de hueso. No venían con ánimo de saquear, sino en busca de señales del enemigo, de rutas transitables, de vida o de muerte. Al llegar al campamento arrasado, se detuvieron. Uno de ellos desmontó sin hablar. Caminó entre los cuerpos, con la mirada clavada en cada herida, en cada expresión congelada por el terror. Se llamaba Tahui. Era conocido entre los suyos por su silencio, por su lealtad inquebrantable y por la sombra que lo habitaba desde la muerte de su familia años atrás, en manos de soldados blancos. No hablaba del pasado. No hablaba casi nunca. Al pasar junto al bebé lo escuchó, detuvo el paso, frunció el ceño. Sus compañeros lo miraron pero no dijeron nada. Para ellos, aquel niño era parte de la tragedia, un trozo de carne débil destinado al olvido. No era su guerra, no era su deber, solo era un resto como las ropas rotas o las ruedas de carro inservibles. Tahui se agachó. El bebé lloraba muy bajo, con los ojos entrecerrados, la piel manchada de sangre seca. Tenía una herida en la pierna, tal vez causada por una astilla o un fragmento de metal. Temblaba. Respiraba apenas, pero vivía. Tahui extendió la mano. Sus dedos ásperos y firmes rozaron la mejilla del niño, y algo ancestral, profundo, inexplicable, se encendió en su pecho. Una corriente cálida que lo atravesó como un rayo. La imagen fugaz de su hija perdida cruzó por su mente. Aquella niña de ojos oscuros y sonrisa luminosa, arrebatada en un suspiro por el fuego enemigo. El guerrero apache cerró los ojos, respiró hondo. Luego, sin decir palabra, envolvió al bebé en un manto limpio que llevaba a la cintura y lo alzó contra su pecho. Uno de los guerreros lo miró con desdén. «¿Qué haces, Tahui?», preguntó en su lengua. «Ese niño no es nuestro. Déjalo morir. Así debe ser». Tahui no respondió. Se limitó a mirar al niño, que ahora se aferraba con fuerza a su camisa de cuero. Su llanto había cesado. Solo quedaba un suspiro tranquilo, una paz recién nacida en medio de la devastación. «No, hermano», dijo al fin, con voz grave. «Este niño es mi nuevo corazón». Los demás intercambiaron miradas, confundidos, molestos, pero nadie se atrevió a contradecir a Tahui. Sabían de su historia, de su luto, de su ira. Sabían que cuando él hablaba, era porque algo dentro de él había cambiado para siempre. Montaron de nuevo y siguieron la marcha, más silenciosos que antes, como si aquel gesto hubiera despertado fantasmas antiguos en cada uno de ellos. El viento soplaba más fuerte ahora, como queriendo borrar las huellas de la tragedia. Pero ya era tarde. Algo había nacido en ese lugar, no un niño solamente, sino un vínculo, un destino sellado por el dolor y la ternura inesperada. Y si esta historia ha comenzado a tocar tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo para no perder los próximos capítulos de esta travesía, porque lo que viene no es solo una historia de guerra o supervivencia,
es una historia de amor verdadero, el que nace donde menos se espera. Tauí cabalgaba con el niño envuelto contra su pecho, sintiendo el pequeño calor que irradiaba a través del manto. La caravana apache avanzaba por la vereda polvorienta sin rumbo fijo, buscando agua, seguridad o destino. El resto del grupo no comprendía su decisión, pero tampoco lo desafiaban. En su cultura, un guerrero no debía justificar lo que nacía del espíritu. Pero en el corazón de Tauí había una guerra silenciosa. Cada paso del caballo retumbaba como un tambor de recuerdos. Años atrás, su mujer y su hija habían sido asesinadas en una redada. Lo único que quedó fue la mirada sin vida de su niña, con los ojos abiertos hacia el cielo. Desde entonces, el guerrero se había cerrado como una roca. Jamás volvió a sonreír, jamás volvió a amar. El niño, sin embargo, agitaba esa piedra con su mera existencia. Noko, aunque aún no tenía nombre, Tauí ya pensaba en él como tal. Dormía profundamente ahora, confiado en los brazos de quien debió ser su enemigo. Durante el viaje, algunos guerreros murmuraban entre ellos. Uno insinuó que el niño traería desgracia. Otro dijo que era una carga inútil. Tauí escuchaba sin responder. Para él, las palabras vacías eran como las hojas secas. Crujían, pero no herían. Al anochecer acamparon en un claro rodeado de mezquites. Encendieron fuego, compartieron carne seca y agua en cuencos de madera. Tauí se apartó, como siempre hacía, y se sentó al borde del campamento. El niño seguía dormido, pero de vez en cuando se agitaba, con la frente sudada y las manitas tensas. Tal vez soñaba con el horror que había presenciado sin entender. Tauí mojó un trozo de cuero en agua fresca y limpió con cuidado la herida de la pierna. No sangraba mucho, pero había señales de infección. Aplicó una pasta de hierbas que conocía desde niño. Lo hacía con manos firmes, pero llenas de una ternura que lo sorprendía a sí mismo. El anciano Oshké, uno de los sabios de la tribu, se le acercó en silencio. Se acuclilló a su lado y observó al niño con el ceño fruncido. «Tauí, ¿por qué?», preguntó con voz baja, sin rabia, solo desconcierto. El guerrero tardó en responder. Miró al fuego a lo lejos, donde los demás reían con una historia de cacería. «Porque escuché su llanto», dijo finalmente, «y en ese llanto escuché a mi hija». Oshké bajó la mirada. Sabía de la tragedia de Tauí, todos la sabían. Pero el dolor no justificaba romper las normas. Un niño blanco no era parte del camino apache. Era sangre enemiga, símbolo de despojo. «Los dioses antiguos no verán con buenos ojos esto», advirtió Oshké. «El niño no tiene espíritu apache. No puede formar parte del clan». Tauí acarició la cabeza del pequeño con suavidad. «Tal vez, pero su alma aún no ha elegido a quién pertenecer. No lo dejaré morir en la Tierra Roja. Si los dioses se enojan, enfrentaré su juicio yo solo». El anciano no replicó. Se levantó lentamente y regresó al grupo, dejando tras de sí una estela de duda y respeto. Esa noche, el viento cambió de dirección. Silbaba entre los árboles como un susurro lejano. Noko se despertó entre sobresaltos y comenzó a llorar, agudo, con miedo. Tauí lo sostuvo con fuerza y le cantó una antigua melodía de cuna, una que su esposa entonaba cuando la hija enfermaba. Era una canción de los montes, de las estrellas, Edo Lobo protector. El niño se calmó. Lo miró con ojos grandes y húmedos, llenos de una inocencia dolorosa. Luego, sin aviso, estiró su manita y tocó el rostro de Tauí. Ese gesto, simple y puro, lo quebró por dentro. El guerrero apache cerró los ojos, tragó en seco y permitió que una sola lágrima corriera por su mejilla curtida. «Mi nuevo corazón», susurró, y esa vez no era solo una figura de habla. Era verdad. Ese niño había ocupado un lugar vacío, sellado por años, ahora roto con un solo toque. Lejos en el campamento, algunos seguían cuestionando, pero Tauí no los escuchaba más. Su alma ya había elegido. Y esa elección cambiaría su destino y el de todo su pueblo.
La caravana apache regresó a su asentamiento al tercer día, cruzando quebradas y senderos ocultos por la maleza. El sol se ocultaba tras las montañas cuando el grupo apareció en la entrada del valle, donde las tiendas de cuero y los postes ceremoniales saludaban con su dignidad ancestral. Desde las primeras sombras, las mujeres y los ancianos salieron a recibirlos. Miraron a los guerreros con respeto, hasta que notaron al niño. Envuelto en el manto de Tahuí, con los ojos grandes abiertos, Nocó no lloraba, observaba. Su mirada serena contrastaba con el murmullo tenso que comenzó a circular entre los presentes. Las mujeres se apartaron. Algunos niños corrieron a esconderse. Y un anciano de rostro marcado por años y cicatrices se adelantó. Era Nahuri, líder del consejo tribal. «¿Qué has traído contigo, Tahuí?», preguntó con voz grave, apuntando al bebé. «Ese niño no es nuestro. ¿Por qué camina entre nosotros?». Tahuí no se detuvo. Siguió andando hasta el centro del círculo de fuego donde los jefes se reunían. Colocó al niño en una manta sobre una roca plana, como si presentara una ofrenda al destino. Todos lo rodearon, algunos con miedo, otros con cólera. Lo encontré entre los muertos. Escuché su llanto. Lo tomé. «Vive porque debía vivir», dijo sin alzar la voz. «¿Y por eso lo traes aquí?», intervino una mujer de ojos duros, madre de 3 guerreros. «¿Qué sigue?». «Adoptaremos también a los soldados que mataron a nuestros hijos». Tahuí no respondió. «Ese niño tiene sangre blanca», escupió otro. «Es enemigo, aunque no lo sepa. Su lugar no es junto a nuestro fuego». Las palabras eran cuchillos. Se clavaban no solo en Tahuí, sino también en el silencio del niño, que, como si entendiera el rechazo, comenzó a moverse inquieto. A pesar do calor, seu corpo tremía. Nahuri levantó la mano para pedir silencio. «No podemos permitir que un niño del invasor crezca entre nosotros. Va contra las enseñanzas de nuestros ancestros. Nuestra sangre ha sido derramada por los suyos. ¿Cómo podríamos llamarlo hermano?». Tahuí se adelantó un paso. Sus ojos ardían. «Mi sangre también fue derramada, por soldados blancos. Mi mujer, mi hija. Perdí todo. Este niño no es culpable de lo que hicieron otros. Lo sostuve entre ruinas, y mi espíritu habló. No lo dejaré». «¿Y si mañana ese niño crece y nos entrega?», preguntó otro guerrero. «¿Y si se convierte en espía? ¿Y si crece y sana lo que otros rompieron?», respondió Tahuí sin dudar. «¿Y si su destino está ligado al nuestro? ¿Quién somos nosotros para negarlo?». El consejo cayó en silencio. Las brasas del fuego crepitaban como si también opinaran. La tensión era densa, cargada de memorias antiguas, hedores no resolvidas. Alguien debería decidir. Nahuri giró sobre sus talones y fue hasta el anciano Oshké, que había seguido todo sin emitir palabra. «Tú has visto más inviernos que todos nosotros. ¿Qué dice tu espíritu?». Oshké se acercó al niño. Lo miró con detenimiento. Luego alzó su bastón adornado con plumas de halcón. «No podemos arrancarlo de sus brazos. El guerrero ha hablado con verdad, pero tampoco podemos aceptarlo sin señales. Si ha de quedarse, deberá ser nombrado. De lo contrario, su alma no pertenecerá ni aquí ni allá. Será sombra». Tahuí asintió. «Entonces lo nombraré. Esa es una carga que trae consecuencias», advirtió Nahuri. «Estoy listo», dijo Tahuí. El consejo se disolvió lentamente sin consenso claro. Algunos seguían murmurando, otros preferían esperar. Tahuí, en cambio, regresó a su tienda con el niño en brazos, sintiendo o peso de semolares sobre sus costas. Esa noche no durmió. Preparó un pequeño altar, encendió un fuego con ramas secas y hojas sagradas. Colocó al niño en el centro, dentro de un círculo de piedras. Luego colocó sobre su frente una gota de sangre propia, cortando su palma con un cuchillo de obsidiana. «Desde hoy», dijo en voz baja, «serás Nocó, corazón nuevo. Porque viniste cuando el mío había muerto, porque me hiciste sentir otra vez». El niño abrió los ojos. Una chispa pareció cruzar su mirada. Tahuí se inclinó y lo tomó en brazos.
Afuera, el viento silbaba entre los árboles como un presagio distante, pero dentro de aquella tienda algo firme nacía, algo que ni la desaprobación ni el miedo podían borrar. La noche cayó con un silencio pesado, como si el cielo mismo contuviera la respiración. En el centro del campamento apache, una fogata ceremonial ardía con fuerza. Las llamas bailaban al ritmo de los cantos bajos de los ancianos, que se habían reunido para presenciar un acto poco común, el nombramiento de un niño no nacido dentro del clan. El consejo no había aceptado por completo al pequeño, pero tampoco lo había rechazado. Se había acordado una condición. Si iba a quedarse, necesitaba ser nombrado según las tradiciones, con un nombre que lo vinculara a los espíritus y al pueblo. De lo contrario, sería considerado espíritu errante, sin tierra ni protección. Tawi se presentó frente al círculo con paso firme. Llevaba al niño envuelto en una nueva manta tejida con hilos rojos y marrones. Sus ojos no temblaban. Sabía lo que significaba ese momento. Más que una ceremonia era una declaración de guerra contra el miedo. Oske levantó su bastón de plumas. Que hable quien se responsabilice por este espíritu. Tawi dio un paso al frente. Yo lo escuché entre los muertos. Yo lo tomé. Yo lo protegeré. ¿Y cómo lo llamarás? Tawi sostuvo al niño frente a la luna llena. El viento sopló con suavidad, levantando un remolino de ceniza. Noko, dijo, porque desde que lo tomé en brazos, algo dentro de mí volvió a latir. Es mi corazón nuevo. Un murmullo recorrió el círculo. El nombre era fuerte, simple, pero cargado de significado. Los ancianos intercambiaron miradas. Oske asintió lentamente. Así sea. Que el niño lleve ese nombre, y que los espíritus decidan su destino. Después del ritual, la vida en la tribu continuó, pero nada volvió a ser exactamente igual. A Noko no se le permitió jugar con los otros niños al principio. Las madres lo miraban con recelo. Algunos lo llamaban el blanco o el silencioso, pero el niño no lloraba, observaba. Siempre observaba, como si entendiera más de lo que debía. Tawi se convirtió en su sombra constante. Le enseñó a caminar sobre la tierra sin dejar huella, a distinguir las huellas del ciervo del puma, a escuchar la lengua del viento. A Noko le costaba pronunciar las palabras apache al principio, pero se esforzaba. Su voz era suave, y su risa, cuando llegaba, era como el sonido del agua en piedra seca, inesperada y hermosa. Los días pasaban y el vínculo entre ellos se fortalecía. Cada vez que el niño caía, buscaba a Tawi. Cada vez que aprendía una nueva palabra, corría hacia él. A veces se acurrucaba en su regazo sin decir nada, solo respirando al mismo ritmo. Y Tawi, el guerrero que había dejado de sentir, volvía poco a poco a la vida. Un amanecer, mientras recogían leña cerca del río, Noko encontró una pluma blanca. La levantó con sus manos pequeñas y la llevó hasta su padre. ¿De qué ave es?, preguntó en apache. Tawi la miró con seriedad. Del halcón de los cielos, el que ve lo que nadie ve. Noko la sostuvo contra el pecho. Como yo, dijo, y sonrió. Esa sonrisa fue el sol en el rostro endurecido de Tawi. No lo dijo, pero en ese momento supo que el niño había cruzado el umbral. Ya no era un extraño, era parte de su alma. Sin embargo, la aceptación del resto no era automática. Un día, al regreso de la cacería, un joven guerrero llamado Nashka empujó a Noko cuando éste se acercó a ver el trofeo de un ciervo. «No toques lo que no es tuyo, sangre débil». Tawi lo escuchó. Se acercó sin decir palabra, tomó a Noko de la mano y miró a Nashka directo a los ojos. «La próxima vez que lo toques, tú serás la presa». Nashka no respondió. Se apartó con el rostro enrojecido, pero no volvió a provocarlo. Con el paso 2 meses, Noko empezó a formar parte de los rituales menores. Se le permitía tocar el tambor, observar las danzas, sentarse cerca del fuego durante los cuentos. Aunque no era abrazado por todos, tampoco era rechazado como antes. Y eso, para Tawi,
era suficiente por ahora. Una noche, mientras el niño dormía profundamente en la tienda, Tawi salió a mirar las estrellas. Oshké apareció a su lado. Tu decisión ha movido más que el consejo, Tawi. Hay corazones que dudan, pero otros empiezan a cambiar. El guerrero asintió. Los espíritus sabrán qué hacer con nosotros. Tal vez. Pero mientras tanto, es tu deber mostrar que tu elección vale la pena. Tawi miró hacia su tienda, donde su nuevo corazón dormía en paz. Lo haré. Los días tranquilos en la aldea se volvían cada vez más raros. Aunque Noko se había integrado poco a poco y Tawi retomaba su rol como cazador y maestro, una tensión invisible comenzaba a apretar el aire. El silencio de los bosques ya no era tan profundo, y las señales dejadas en el suelo hablaban de pasos pesados, de caballos extraños, de presencia ajena. Una mañana, mientras los niños recogían frutos cerca del arroyo, un anciano regresó corriendo desde el borde del territorio. Su respiración era entrecortada, su rostro blanco como ceniza. «Vienen hombres armados», dijo, «blancos, muchos, con perros». El consejo se reunió de inmediato. Nahuri alzó la voz. «¿Qué quieren?» «Preguntan por un niño», dijo el anciano. «Uno que desapareció tras una emboscada a una caravana. Ofrecen recompensa, pero también han matado en otras aldeas por no cooperar». El nombre de Noko no fue dicho, pero todos sabían. Algunos miraron a Tawi de reojo. Otros evitaron su mirada. El guerrero se mantuvo en pie, firme, con la mandíbula apretada. «No entregaremos al niño», dijo. «Él no pidió vivir. Fue la vida quien lo eligió». Nahuri golpeó el suelo con su bastón. «Nos arriesgas a todos, a mujeres, a ancianos, a niños». «Si lo entregamos, ¿cuándo será el siguiente? ¿El hijo mestizo? ¿La esposa tomada por fuerza? ¿Dónde trazaremos la línea?» Oshké levantó la mano. «No hay tiempo para debates largos. Si vienen por él, deben no encontrarlo». «¿Qué propones?», preguntó Nahuri con desconfianza. El anciano giró hacia Tawi. «Escóndelo, ahora, lejos. Que tus pasos no dejen huella. Llévalo al lugar donde el viento no susurra nombres». Tawi no necesitó más. Esa misma tarde, sin despedidas, sin explicaciones, empacó pieles, agua, raíces secas, un cuchillo y su arco. Noko, ya con 3 años, no lloró cuando supo que se irían. Solo lo miró con esos ojos enormes y tomó su mano con fuerza. «¿Vamos lejos?», preguntó. «Sí, hijo». «Donde nadie pueda alcanzarte». Salieron cuando el cielo comenzaba a arder en tonos naranjas. Tawi conocía los caminos ocultos, las cuevas secretas, los barrancos que confundían a los más sabios rastreadores. Marcharon durante horas, guiados por la luna y el instinto. Noko no se quejaba. A veces dormía en su espalda, atado con cuerdas suaves. Otras caminaba despacio, con los pies desnudos sobre la tierra fría. En el segundo día de travesía, Tawi notó marcas en los árboles. No eran naturales. Alguien los seguía. Aceleró el paso. Evitó dejar restos. Bebían de hojas grandes. Dormían en lo alto de piedras para no dejar calor en el suelo. Se convertían en sombra. En el 5.º día, llegaron a las montañas del silencio. Era un lugar sagrado, donde las leyendas decían que los espíritus de los ancestros vagaban al caer la noche. Los jóvenes no se atrevían a subir sin permiso, pero Tawi no tenía elección. Allí, en un claro entre peñascos y robles antiguos, encontró una cueva escondida tras una cortina de raíces. El aire olía a humedad y a historia. Instaló un pequeño refugio con ramas secas y musgo. Enseñó a Noko a permanecer en silencio, a esconderse con rapidez, a cubrir sus huellas con ramas. El niño aprendía rápido. Parecía que la sangre que corría por sus venas, blanca o no, tenía algo del lobo. Una noche, mientras Tawi cortaba carne seca, Noko se acercó y se sentó a su lado. «¿Por qué no podemos volver?» «Porque hay quienes temen lo que no entienden». «¿Me temen a mí?» Tawi lo miró largo rato. Luego asintió. «Sí, pero también temen lo que representas,
que un corazón roto pueda volver a latir. El niño lo abrazó, y en ese gesto sencillo, Taui volvió a sentirse humano. Pero la amenaza no había desaparecido. Al amanecer del sexto día, Taui escuchó un crujido lejano. No era animal, era metal, era cuero rozando ramas, era voz humana. Se estaban acercando. Tomó a Noko en brazos y desapareció entre las piedras. Había comenzado la caza. Y si quieres saber qué harán Taui y Noko para sobrevivir a este peligro creciente, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Las decisiones que vienen podrían cambiarlo todo. Las montañas del silencio eran más que un refugio. Eran frontera entre el mundo de los hombres y el de los espíritus. Allí, los ecos tenían alma y el viento hablaba con voz propia. Para los antiguos era territorio sagrado, reservado solo para los que habían perdido todo y buscaban volver a empezar. Taui y Noko vivían en sus entrañas desde hacía días. La cueva que habitaban era fría pero segura. Taui cazaba con la precisión de quien no podía errar. Armaba trampas silenciosas, recolectaba raíces, enseñaba a su hijo a leer la tierra como si fuera un libro. Noko aprendía rápido. Ya no tropezaba al correr entre piedras, ya no preguntaba por qué el fuego debía apagarse antes del amanecer. Entendía que el silencio era escudo, que el cielo podía delatarte, y sin embargo en medio de esa dureza mantenía una dulzura intacta. A veces canturreaba en voz baja canciones sin palabras, melodías que inventaba mirando las estrellas. Una noche, mientras las brasas morían y el aire olía a resina, Taui tuvo un sueño. Soñó con su esposa. Ella lo miraba desde un claro iluminado por la luna. Sostenía en brazos a su hija, que ahora sonreía. A su lado estaba Noko. Los tres lo miraban, sin miedo ni reproche. Y su esposa, con voz serena, dijo: «No lo perdiste todo, solo dejaste de mirar». Taui despertó con el rostro mojado. Afuera, Noko dormía acurrucado junto a una piedra cálida. Parecía en paz. A la mañana siguiente, encontraron huellas cerca del arroyo, huellas humanas, y no eran de ellos. Taui endureció el gesto. El enemigo los seguía. Estaban cerca. Esa noche no durmieron. Se internaron más en la montaña, hasta una grieta oculta entre dos paredes de roca, donde solo un niño podía entrar caminando erguido. Allí pasaron 3 días sin salir. Taui escuchaba. Esperaba. Su cuerpo entero era un instrumento afinado al peligro. Noko, en cambio, dibujaba sobre la tierra con un palo formas de lobos, soles y pájaros. «¿Crees que aún nos siguen?», preguntó el niño. «Sí», dijo Taui, «pero ya no temes». «Temo por ti», respondió Noko bajando la mirada. Taui lo abrazó. No respondió, pero ese gesto bastaba. La mañana del 4.º día decidieron moverse. Tomaron solo lo necesario. Avanzaban entre riscos y raíces cuando el crujido seco de una rama los detuvo. No estaban solos. Taui empujó a Noko detrás de un arbusto. Armó su arco. Los pasos eran varios, humanos. Se acercaban. Entonces un ladrido. Perros, seguidores de rastro. Taui corrió con Noko en brazos. Los árboles eran cada vez más densos. Las piedras resbalaban. El niño no decía una palabra, solo se aferraba. Un disparo retumbó detrás de ellos. No dio en el blanco. Un segundo disparo silbó cerca. Y entonces el milagro. De entre la espesura, un lobo blanco emergió como si lo hubiera creado la montaña misma. Detuvo su marcha frente a los hombres armados y lanzó un aullido tan profundo que el aire pareció rasgarse. Los perros retrocedieron. Uno huyó. Los hombres dudaron. Otro aullido. Los caballos se agitaron, y en medio del caos, Taui y Noko desaparecieron otra vez entre la bruma. No pararon hasta llegar a una hendidura de piedra desde donde se veía todo el valle. Se ocultaron allí mientras el sol se alzaba. «¿Viste al lobo?», susurró Noko. «Sí», dijo Taui. «Era el espíritu del bosque. Ha venido por ti». «¿Por mí?». «Porque eres hijo del silencio, y el silencio te protege». El niño cerró los ojos, sonrió apenas. «No tengo miedo». Taui lo miró largo rato.
Aquel niño que un día fue solo un susurro entre cadáveres, ahora era luz. Un pequeño faro en medio de la noche. La amenaza no había desaparecido, pero algo había cambiado. La montaña los había aceptado, y el espíritu del lobo había hecho su elección. Las nubes cubrían el cielo como un manto espeso. El aire era denso, presagio de algo que aún no tenía forma, pero se sentía en los huesos. Taui lo sabía. El peligro no había desaparecido, solo había cambiado de rostro, de ritmo, de silencio. Esa mañana, mientras recogían hongos cerca de un roble antiguo, Nokó se detuvo de golpe. Su cuerpo se tensó. Escuchaba. «¿Qué oyes?», preguntó Taui. «Caballos». El guerrero entrecerró los ojos. El sonido era débil, lejano, pero real. Habían sido encontrados. No hubo tiempo para preparar trampas. Taui tomó al niño de la mano y corrieron por senderos ocultos, bajando por grietas, cruzando arroyos, borrando rastros con ramas frescas. Pero los hombres eran más rápidos, y esta vez venían decididos. Un disparo reventó el silencio. Una bala rozó el brazo de Taui, sangró pero no se detuvo. Nokó no lloraba, no gritaba, solo corría, sabiendo que debía resistir. Al llegar a una planicie entre piedras, fueron emboscados. 4 hombres con rifles, ropa militar, botas pesadas. Uno de ellos habló en voz alta. «Entréguenlo, solo queremos al niño». Taui empuñó su cuchillo. No respondió. «No tiene sentido luchar, no es de los suyos». «Sí lo es», dijo Taui firme. «Más que ustedes». Y entonces cargó. Fue rápido, una sombra. Herido y cansado, pero con la furia de quien no puede permitirse caer, alcanzó al primero y lo derribó. El segundo disparó. Falló. Taui lo hirió en la pierna. Pero el tercero disparó al pecho. El guerrero cayó. Nokó gritó por primera vez. Corrió hacia él tropezando. El último soldado lo apuntó. «¡Ni un paso más!». El niño se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. Entonces, sin pensarlo, recogió un palo afilado que Taui había usado como lanza improvisada. Lo alzó con ambas manos. «¡Déjalo!», gritó. El hombre rió. «¿Un niño con un palo?». Pero antes de que pudiera disparar, un aullido profundo rompió el aire. El mismo lobo blanco apareció, como un fantasma hecho carne. Saltó entre los soldados, derribando al que apuntaba al niño. Los otros retrocedieron, heridos o aterrados. En la confusión, Nokó se lanzó hacia Taui. «¡Padre!». El guerrero respiraba con dificultad. La sangre le manchaba el pecho, pero aún estaba consciente. «¿Vives?», preguntó el niño. Taui lo miró. Su voz era apenas un susurro. «Siempre, mientras tú vivas». El lobo se colocó entre ellos y los hombres. Los sobrevivientes, confundidos y heridos, huyeron entre gritos. El silencio volvió, denso, absoluto. Taui miró al cielo, el rostro pálido. Sus dedos buscaron el rostro de Nokó. «Escúchame», dijo. «Nunca te olvides quién eres. Eres Nokó, mi corazón nuevo. Mi última verdad. No me dejes, por favor». «Estoy contigo», susurró. «Siempre estaré». Los ojos de Taui se cerraron. Su pecho subió una vez más y luego se detuvo. Nokó abrazó su cuerpo. El lobo se sentó junto a ellos y allí permanecieron en silencio, mientras el sol comenzaba a caer sobre las piedras. Pero algo había nacido en ese instante, algo que no murió con Taui, porque el amor verdadero no termina, solo se transforma. El cuerpo de Taui fue enterrado al amanecer bajo una higuera silvestre en lo alto de las montañas del silencio. Nokó, con las manos cubiertas de tierra y el corazón desgarrado, colocó sobre la tumba una piedra redonda y una pluma blanca. No lloró. El dolor le había sellado los ojos. Solo sentía el peso de algo que no sabía nombrar. Durante 2 días el niño permaneció solo, acompañado solo por el lobo blanco, que lo seguía a cada paso como un guardián mudo. Comía poco, dormía menos, solo observaba el cielo como si esperara una señal. Y llegó.
Una bandada de cuervos giró en el cielo en dirección sur. Nokó se levantó, tomó el arco de su padre, una pequeña bolsa con carne seca, y descendió la montaña. No regresó al campamento apache por miedo, lo hizo por destino. Caminó durante días, los pies le sangraban, los labios se secaban, pero no se detenía. Cada paso era una promesa. No morirás en vano, padre. Cuando llegó a los límites del territorio apache, fue recibido por flechas apuntando a su pecho. Los guerreros no lo reconocieron al principio. Era más alto, más flaco, más fiero. «Soy Nokó», dijo, «el hijo de Taui. Vengo con su espíritu». Los llevaron ante Nahuri, que aún dirigía el consejo. Al verlo, frunció el ceño. «Creímos que habías muerto». «Morí, pero el fuego me trajo de vuelta». «¿Qué quieres?» Nokó no vaciló. «Quiero quedarme. Quiero luchar. Quiero que escuchen mi historia». Nahuri dudó, pero llamó a Oshké. El anciano miró al niño con ojos profundos. Le pidió que se sentara frente al fuego ceremonial. Y entonces Nokó habló. Contó cómo Taui lo había salvado de entre los muertos, cómo habían huido juntos, aprendido, crecido. Habló del lobo blanco, de los hombres armados, de la emboscada. Contó cómo su padre cayó protegiéndolo, y cómo el espíritu lo guió hasta allí. «No soy apache por sangre», dijo, «pero mi alma fue tejida por este suelo, por este fuego, por ese hombre. Denme una oportunidad, no como hijo del blanco, sino como hijo del guerrero». Silencio. Nahuri no habló. Fue el anciano Oshké quien asintió. El fuego ha escuchado. El niño tiene verdad en la voz. Nokó fue aceptado, no con abrazos ni aplausos. Fue aceptado con miradas menos duras, con la ofrenda de una tienda vacía, como un espacio entre os outros ao redor do fogo. Pasaron semanas. El niño entrenó con los jóvenes, aprendió los cantos, domó caballos salvajes, no buscaba agradar, solo honrar. Cada movimiento, cada gesto, era una forma de decir, «Estoy aquí por él». Un crepúsculo, durante la ceremonia del equinoccio, los ancianos pidieron voluntarios para llevar la llama sagrada hasta la cima de la colina del este. Era un ritual de iniciación, peligroso, simbólico. Nokó se adelantó. «Yo llevaré el fuego». Hubo murmullos. Algunos se opusieron. Pero Oshké, con voz clara, dijo, «El que fue salvado por la llama tiene derecho a cargarla». Le entregaron una antorcha encendida. Subió la colina sin mirar atrás, los pies desnudos sobre las piedras calientes, el brazo firme, el rostro sereno. En la cima, colocó la llama en el centro del altar de piedra. El fuego se alzó con fuerza, como si reconociera su portador. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. Nokó comenzó a cantar, no una canción apache tradicional, sino una melodía que había inventado con su padre en los días de huida. Era suave, profunda, casi un susurro que se volvió viento. Las notas cruzaron el valle, y los ancianos, los guerreros, los niños, todos escucharon, muchos lloraron, otros cerraron los ojos. El fuego ardía más alto. Nokó descendió en silencio. Oshké lo recibió. «Hoy no solo llevaste la llama, fuiste parte de ella». Nahuri se acercó. Le ofreció un pedazo de cuero con símbolos grabados, el emblema del clan. «Eres uno de nosotros». Nokó lo tomó con respeto. No sonrió, pero sus ojos brillaban con algo nuevo, algo que Taui, desde el mundo de los espíritus, sabría reconocer. Con el paso del tiempo, el nombre de Nokó dejó de ser susurrado con duda. Era dicho con respeto, incluso admiración. Los niños lo seguían. Los jóvenes lo buscaban para entrenar, y los ancianos lo escuchaban en silencio cuando hablaba. Su forma de caminar, de mirar, de permanecer en calma en momentos de tensión, recordaba a Taui. Y sin decirlo, todos sabían, algo de aquel guerrero vivía en él. Durante la gran caza de otoño, Nokó fue quien rastreó al ciervo blanco que nadie lograba encontrar. Lo siguió durante horas, cruzando barrancos y ríos helados, hasta que, con una sola flecha, lo detuvo con dignidad.
Al regresar, no levantó el trofeo en alto. Lo cubrió con ramas de pino y dijo: «Este animal se entregó, comamos con gratitud». Aquella noche, el círculo alrededor del fuego fue diferente. Por primera vez fue invitado a sentarse junto a los mayores. Oshké le ofreció un cuenco con bebida sagrada, símbolo de aceptación completa. «Hoy el espíritu de Tawi sonríe», dijo el anciano, «y los nuestros reconocen tu lugar entre nosotros». Noko no respondió. Solo bebió en silencio, como lo hacía su padre. Los días siguieron. Construyeron una nueva casa ceremonial en el centro del asentamiento, más amplia, más firme. Allí se contaban historias, se hacían rituales, se decidía el rumbo de la tribu. Fue en ese espacio donde Noko, aún joven, comenzó a narrar cuentos. No como un anciano, sino como testigo. Contaba de la caravana destrozada, del llanto que cambió un destino, del guerrero que escuchó y decidió amar. Y contaba también del lobo blanco, del fuego en la colina, de la sangre que no importaba si el alma era limpia. Su voz no era fuerte, pero llegaba a todos, incluso a los más rudos. Una noche, mientras el fuego chispeaba entre chamanes y jóvenes atentos, Nahuri se levantó. Caminó lentamente hacia Noko, y ante todos colocó sobre su pecho el colgante de hueso que solo los elegidos del clan podían llevar. «Ya no eres hijo de Tawi, eres hijo de este pueblo». El silencio fue total. Luego, un canto suave, iniciado por Oshké, se alzó. Uno a uno se unieron, y Noko, de pie, con los ojos marejados, recibió aquella aceptación como lo más sagrado que podía recibir. Poco a poco, también comenzó a enseñar. Mostraba a los niños cómo leer el cielo para saber cuándo llovería. A los más jóvenes les enseñaba a mover los pies como viento, sin dejar rastro. Contaba que el bosque no se conquistaba, se respetaba, que el animal no se cazaba con rabia, sino con permiso, y que a veces el más fuerte no era el que peleaba, sino el que sabía cuándo perdonar. Un atardecer, mientras guiaba a un grupo por la vereda del este, se detuvo frente a un roble torcido. Allí, en sus raíces, aún descansaban los restos de un amuleto roto. Lo reconoció de inmediato. Era de Tawi. Lo recogió con cuidado, limpió la tierra y lo colocó en su cuello junto al colgante tribal. «Siempre conmigo», susurró. Uno de los niños preguntó: «¿Era tu padre?» Noko sonrió. «Lo sigue siendo». En la ceremonia del fin de ciclo, cuando los más viejos entregan palabras a los más jóvenes, Noko fue quien cerró la noche. Se levantó bajo el cielo estrellado y con voz firme dijo: «Los lazos no se hacen con sangre, sino con actos. A mí no me quisieron al principio. Fui duda, fui sospecha, pero un solo gesto me salvó. Alguien me alzó del polvo y me llamó mi nuevo corazón. Desde entonces todo lo que he hecho es para honrar ese gesto». Hubo silencio, y luego un solo canto, uno suave, antiguo. La tribu no solo lo había aceptado, ahora él era uno de los pilares. Los años pasaron como el viento que talla la piedra sin prisa, pero con certeza. Noko creció. Su voz se volvió profunda, su mirada firme, su andar sereno. Ya no era el niño salvado entre cadáveres. Era ahora un hombre completo, y más aún, un símbolo. La tribu lo reconocía no solo como uno de los suyos, sino como guía. No por imposición, sino por presencia. Su silencio hablaba más que muchos discursos. Su memoria era raíz, su decisión era viento limpio. Con el tiempo se convirtió en chamán, no por herencia, sino por llamado. Era él quien interpretaba los sueños, quien escuchaba los cantos del fuego, quien traducía el murmullo de los árboles. Muchos lo llamaban el que fue elegido por el lobo, pero él siempre corregía. No fui elegido, solo fui sostenido por un acto de amor. Cada luna llena narraba historias a los niños, no desde un trono, sino sentado en el suelo, como uno más. Y entre todas las historias, había una que solo contaba una vez al año. La llamaba el corazón bajo la lanza. Hablaba de un bebé herido,
abandonado entre ruinas, que lloró sin fuerza hasta que un guerrero apache lo tomó en brazos. Hablaba de ese guerrero que lo llamó mi nuevo corazón, de cómo lo crió, lo protegió, lo enseñó a amar el mundo, aunque el mundo no lo quisiera. Y de cómo ese mismo guerrero cayó protegiéndolo, dejándole solo la herencia de su nombre y su silencio. Los niños escuchaban enmudecidos, los jóvenes, con los ojos brillando, los ancianos, con lágrimas en los bordes. Y cuando el relato terminaba, Nokó siempre cerraba con las mismas palabras. No se nace siendo parte de algo, se elige serlo. Y cuando alguien te ve, te nombra, te salva, te da una vida nueva. Eso es un corazón apache. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, encontró a un niño llorando solo. Era hijo de una mujer que había muerto de fiebre. Estaba sucio, asustado, herido en la pierna. Nokó se arrodilló frente a él, tocó su rostro y sintió un eco muy antiguo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «No tengo nombre», dijo el niño. Nokó lo abrazó. «Entonces yo te lo daré, porque tú también puedes ser corazón, así como un día lo hicieron con él». El ciclo se completaba, los años siguieron. La barba de Nokó se llenó de gris, sus manos se volvieron más lentas, pero su mente era clara, su memoria viva, y su amor por aquel que lo salvó, eterno. Una noche de invierno, bajo la estrella roja, sintió que su cuerpo ya no sostenía más. Se acostó sobre una manta de piel junto al fuego y cerró los ojos. Antes de que el sueño final lo cubriera, vio a Tawi. Lo esperaba de pie, con su arco al hombro, su mirada serena. «Llegaste, hijo», dijo. «Nunca estuviste solo». «Siempre te llevé conmigo», respondió Nokó, y partió. Al día siguiente la tribu lo encontró dormido, con una sonrisa leve y un colgante de hueso sobre el pecho. Junto a él, una pluma blanca. Lo enterraron junto a Tawi en lo alto de la colina sagrada, y colocaron sobre su tumba 2 palabras, corazón apache. Desde entonces, cada generación contaba su historia, no como una leyenda, sino como verdad viva, porque el amor que rompe muros, el acto de cargar lo que nadie quiere tiene el poder de cambiar el mundo. Así terminó la historia de Nokó. Pero si has llegado hasta aquí, es porque también has sido tocado por esa llama. Suscríbete al canal ahora mismo para no perder historias que te recuerden que incluso en los peores momentos, un solo acto de amor puede dar origen a un nuevo corazón. Y si quieres seguir esta emoción, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora, porque hay más historias esperando por ti.